El análisis externo de una organización se realiza en el contexto del análisis de la situación competitiva de la misma. La situación competitiva de una organización comprende el análisis externo y el análisis interno. Lo que queremos lograr es entender cómo esta organización se inserta, está parada de forma comparativa con el resto de sus competidores y el resto de los actores en el sector donde se desenvuelve. Pero para ello tendremos que realizar el análisis del sector e incluso también un análisis más general de cómo es que algunos factores generales del macroentorno pueden influir en el sector y en consecuencia en la organización. Para el análisis del macroentorno utilizaremos la herramienta PEST o PESTEL. Esta herramienta lo que nos permite es recorrer las dimensiones que pueden tener un alto impacto en la forma en que se compite dentro de un sector. Por ejemplo, la estabilidad política de un país comparada con la estabilidad política de otro país puede darnos mucha información sobre la forma en que se realizan los negocios en cada uno de los sectores. Puede ser bueno o malo para cada organización y para cada sector en función de nuestras propias decisiones. Pero aquí, en el análisis, lo que queremos es entender qué es lo que sucede en cada mercado, en cada país, en cada región, como para luego poder tomar esa información y ayudarnos a tomar mejores decisiones. Entonces, PESTEL lo que hace es ayudarnos a recorrer esa lista. Esencialmente, nos ayuda a no dejar de lado, no olvidar ninguna de las dimensiones críticas. Sin embargo, no necesariamente es una lista exhaustiva y tenemos que estar atentos a otras situaciones, a otras tendencias, a otras realidades. Entonces, podemos tener variables del entorno político, como algunas de esas que están allí, que pueden llegar a tener impacto. Luego podemos tener variables económicas relevantes, sociales y tecnológicas. No todas estas dimensiones van a ser igualmente críticas. Lo que nosotros en el análisis deberíamos entender es cuáles de ellas, cuáles de estas dimensiones pueden ser importantes. No solo por su situación actual, sino quizás, y mucho más importante, por la tendencia, por cómo creemos que esto puede desarrollarse en el futuro. En el futuro, que va a ser donde nuestra estrategia se va a desplegar. Y atención, no son variables que nos van a influir solamente a nosotros. No son variables, no es un análisis que hable de nosotros. Habla de lo que está pasando alrededor de él, todo el sector. Y estas variables van a impactar en todo el sector. Naturalmente, en función de las decisiones de cada organización, podrán impactar más o menos, pero las tendencias son generales. Veamos una conclusión. ¿Cómo puede lucir una conclusión de nuestro análisis PESTEL? Nosotros podemos decir, bien, que la conectividad de Internet tendrá un impacto en las cadenas agroindustriales. Es correcto. Y podríamos, de hecho, describir decenas de frases correctas de nuestro análisis PESTEL. Pero en realidad, esta frase aporta relativamente poco valor. Nosotros tenemos que profundizar, entender y explicitar las relaciones de lo que estamos encontrando, que pueden llegar a tener un impacto directo y cómo creemos que pueden tener un impacto directo en la toma de decisiones dentro del sector. Entonces, vamos a mostrar un ejemplo un poco más completo. Podríamos decir que el desarrollo de la conectividad de Internet en entornos rurales permite y permitirá cada vez más integrar la información instantánea de todos los actores de la cadena de valor en el sector de granos commodities. Esto puede tener un impacto importante en eficiencias logísticas, así como en reducir el riesgo de comportamientos oportunistas de algunos agentes, por ejemplo, en servicios, reduciendo así los costos de transacción involucrados y habilitando el diseño de nuevos modelos de negocio. Esta conclusión podríamos incluso extenderla mucho más. Podríamos describir cuáles son esos nuevos modelos de negocio que podrían llegar a emerger. Podríamos describir mucho más también otros escenarios en cómo van a cambiar o podrían cambiar las relaciones entre los distintos actores dentro del sector. Sin embargo,
con este párrafo damos muchas pistas importantes para la toma de decisiones dentro del sector. Dependerá entonces de mí, yo como empresa, qué hacer con esta información. Ya entendí que hay una variable tecnológica que puede impactar, pero ya sé además cómo es que puede impactar. Entendiendo eso cómo es que yo luego tomo decisiones de estrategia. Tengo entonces desarrollada la primera parte de mi análisis externo, el macroentorno. Podemos ahora entonces ir a la segunda parte, ir al análisis del sector, el sector en donde mi organización compite. Vamos a utilizar para ello la herramienta de las 5 fuerzas, llamada 5 fuerzas de Porter, por obviamente Michael Porter. Lo que hacemos es, entendiendo ya, teniendo en cuenta lo que comprendimos, analizamos y comprendimos del macroentorno, que está influyendo al todo el sector, vamos a ver qué es lo que sucede allí adentro. Y nos olvidamos entonces del resto. Michael Porter originalmente diseña esta herramienta buscando tener un mecanismo para poder comparar los atractivos de distintos sectores. Y entonces lo que tenemos es una herramienta que, para empezar, nos permite comprender la rentabilidad promedio comparada entre los distintos sectores que analicemos. ¿Por qué? Porque las 5 fuerzas, que ya vamos a ver cuáles son, lo que hacen es, cada una de ellas, extraer rentabilidad del sector, porque son otros actores, eventualmente, los que están llevándose una parte de esa rentabilidad. Pero en el proceso de hacer esto, la herramienta nos permite entender y comprender en profundidad a los actores clave, la relación de poder entre estos actores y cuáles son, una vez más, no solamente en la fotografía, sino las tendencias de relación entre estas fuerzas, lo que nos permitiría entonces comprender, identificar y analizar algunas oportunidades y amenazas, no exclusivamente, una vez más, para mi organización, sino para todo el sector. El primer paso para hacer esto es definir claramente a qué le llamo sector. Y entonces allí tenemos los límites del sector. Los límites del sector nos dejan dentro, es ese círculo violeta, solamente y exclusivamente a los que voy a considerar como los competidores dentro del sector. Y nosotros, nuestra empresa o nuestro cliente, es uno más dentro de esos competidores. Esos son los límites del sector. Van a ver en el dibujo, hay otra línea punteada gris, mucho más amplia. Esto lo que hace es representar a todos los actores que me interesa mapear, porque van a influir en cómo se compite dentro del sector. Pero el sector, una vez más, los límites del sector quedan definidos por cómo yo definí que están dentro los competidores. Una vez que defino esto, entonces, como primer paso y antes de realizar el análisis, intento listarlos. Digamos, ¿quiénes son todos estos competidores? Si son demasiados, puedo englobarlos. Entonces, si voy a hablar de panaderías, no pondré cada una de las panaderías, sino pondré los distintos modelos de negocio, por ejemplo, de las panaderías de barrio, cadenas de panaderías, empresas que venden panes industriales, etc. Luego, empiezo a identificar a otros actores. Por un lado, evidentemente, a los clientes. Entonces, ¿quiénes son los clientes? Los clientes son todos los compradores que pueden incluir, obviamente, a todos los canales. Quizás tenga entonces una lista de canales y una lista de clientes finales. Y cómo se relacionan entre ellos. Una vez más, yo aquí lo que estoy haciendo es identificando a los jugadores. Estos clientes luego, en la forma en que se relacionen y vinculen con los competidores, definirán una de las fuerzas. Lo mismo con los proveedores en el otro extremo de la cadena. ¿Quiénes son los proveedores? De vuelta, no son los proveedores de mi organización, de mi empresa, sino que son los proveedores de todo el sector. Estoy analizando a todo el sector. Y hay otros jugadores que no están realmente en una forma lineal en la cadena, sino que son otros jugadores que también van a potencialmente extraer rentabilidad del sector.
Por un lado están los sustitutos, esos productos que satisfacen y resuelven la necesidad de los clientes, igual o mejor, pero de forma al menos desde la perspectiva del cliente, de forma similar, pero con una tecnología distinta. Tengo que listarlos, entonces también para poder luego analizarlos. Por ejemplo, podríamos pensar que si estoy analizando un sector de aguas minerales, quizás las gaseosas saborizadas sean un producto sustituto. Si estoy dentro de todas las aguas gaseosas, quizás en algunos casos el café, el mate, el té pueden llegar a ser productos sustitutos. Y luego tengo los nuevos ingresos. ¿Quiénes son estos nuevos ingresos? Bueno, son potenciales competidores en el futuro. No son competidores hoy, pero yo puedo entender que hay muchos o pocos, eventualmente ninguno, potenciales entrantes al sector tal como yo lo definí al inicio. Entonces, una vez que yo listé y entendí quiénes son todos los jugadores, puedo pasar a analizar las fuerzas. Las fuerzas son las fuerzas que cada uno de estos grupos va a realizar sobre el sector. Son fuerzas que van a extraer rentabilidad del sector. Entonces, en los dos extremos tendré naturalmente el poder de negociación de clientes y de proveedores. Cuanto mayor su poder de negociación, más rentabilidad van a extraer del sector. Y luego tendré la amenaza de los productos sustitutos y de los nuevos ingresos. Estas cuatro fuerzas, como externas a los competidores dentro del sector, van a extraer o no rentabilidad. Y también tenemos finalmente la intensidad de la rivalidad. Es decir, cuán agresivamente competimos adentro del sector. Ahora, este análisis no se realiza de forma intuitiva. Se realiza siguiendo y analizando cada una de las variables determinantes de la realidad competitiva del sector, las variables estructurales del sector. No todas ellas son igualmente importantes en cada sector, y eso justamente es parte fundamental del análisis, entender cuáles son esas pocas variables que realmente tienen un rol crítico en definir cómo es que se compite en el mismo. Por ejemplo, yo podré entender, hablando del poder de negociación de los proveedores, que hay altos o muy bajos costos de cambio. Los costos de cambio es cuánto cuesta al comprador, en este caso nosotros los competidores, cambiar de un proveedor a otro. No el precio, es todos los costos excepto el precio. Y entonces, si estamos hablando de que nosotros estamos comprando software de facturación, ERPs, lo que fuere, que esté muy, muy metido y, en todos nuestros procesos, en todas nuestras operaciones, y que el costo, los riesgos de cambiar de proveedor sean muy altos, que puedo estar una semana sin facturar, que puedo perder información, que puedo generar una crisis en la cultura de la organización, etc. Quizás los costos de cambio allí sean demasiado altos y me inhiban a mí de cambiar rápidamente o fácilmente de proveedor. Tengo que analizar entonces cada una de esas variables, entender cuáles son relevantes y cuáles no. Y yo no hago una ponderación al final, lo que termino después de analizar todas las variables es entendiendo quién tiene más poder de negociación, o eventualmente qué grupos de proveedores pueden tener más poder de negociación, o qué grupos estratégicos, qué grupos de competidores puedan tener más poder de negociación que otros. Así recorro todas las fuerzas, analizando cada una de las dimensiones, entendiendo cuáles de ellas tienen mayor o menor impacto, y entendiendo luego qué es lo que sucede con cada una de las fuerzas. Cada una de las dimensiones y las variables naturalmente tiene una serie de conceptos detrás, y hay que leer y hay que profundizar en ella. ¿Qué implican los costos de cambio? Lo hablamos recién, pero hay muchas dimensiones. ¿Cuáles son las barreras de salida? ¿Qué implica realmente si existe o no diferenciación? ¿Si hay economías de escala o no? Son todos factores que pueden tener impacto en la forma en que se compite en un sector. Y entonces, cuando nosotros realizamos todo este análisis,
al final, nosotros no solamente vamos a entender la rentabilidad promedio del sector, que quizás, si ya estamos compitiendo allí, no es lo más importante. Lo que nos importa aquí es entender cuáles son esas variables que realmente definen la forma en que se compite. Al entender esas variables, yo, empresa, voy a poder tomar mejores decisiones de estrategia. Podré intentar defenderme o aprovecharlas, eso dependerá de cada caso, pero al menos puedo tomar decisiones de estrategia sabiendo qué es lo que está sucediendo en el sector. 4 recomendaciones muy básicas, pero esenciales para poder hacer esto bien. 1 es aplicarlo al sector, no a la empresa. Nunca nos podemos olvidar de esto. Una vez iniciamos el proceso de análisis, no podemos hacer referencia a los clientes de nuestra empresa, los proveedores de nuestra empresa, a nosotros nos pasa tal cosa. No nos importa en ese momento. Lo que nos importa es entender lo que está pasando en todo el sector. En segundo lugar, tengo que definir claramente los límites del sector. Y esto implica que no sea ni demasiado amplio, porque dedicaré mucho tiempo a analizar demasiada información para extraer muy pocas conclusiones útiles, pero tampoco demasiado estrecho, porque de hacerlo así podrían estar pasando muchísimas cosas importantes y yo no estar observándolas. Claro, tengo que analizar también y comprender cuáles son las variables más relevantes. Esto es la parte quizás fundamental del análisis de las 5 fuerzas. Entender cuáles son las dimensiones más importantes. Y luego, obviamente, cuál es su situación y su tendencia. Pero el paso previo y crítico es cuáles son las variables que definen la forma en que se compite en el sector. Finalmente, explicitar conscientemente y cuidadosamente las conclusiones que van a ser importantes para la toma de decisiones. Y vamos a un ejemplo, tal como vimos con la herramienta Pestel. Podemos describir una conclusión como esta. El poder de negociación de las grandes superficies es muy alto. Está muy bien. Es correcto en general, pero quizás no nos dice todo lo que nos gustaría que dijera para poder tomar mejores decisiones. Veamos una posible redacción un poquito más completa, que una vez más podríamos escribir muchísimo más. El poder de negociación de las grandes superficies en Uruguay es muy alto. Si bien existen alternativas como almacenes y ferias, los hábitos de consumo para un alto porcentaje del total transado en el mercado determinan que el cliente final opta por 1 o 2 supermercados, donde realiza casi la totalidad de sus compras. De esta forma, el cliente final es fiel al supermercado y compra lo que encuentra allí. Sin embargo, algunas marcas potentes, muy pocas, pueden desafiar este poder porque los clientes tienen preferencias marcadas. Algunas bebidas gaseosas, algunas hierbas, etc. Entonces, hemos realizado el análisis del macroentorno. Entendimos las principales tendencias macro, sociales o tecnológicas, políticas o económicas que pueden impactar a todo el sector, que quizás impacten en un cambio en las variables estructurales relevantes que nosotros identificamos en la segunda herramienta, el sector, el análisis de las 5 fuerzas. En ese análisis entendimos cuáles son los mecanismos y las dinámicas competitivas adentro del sector, entre los competidores, los clientes y los proveedores, la amenaza de sustitutos y la amenaza de nuevos ingresos. Con todo esto, con estas 2 grandes y esenciales herramientas, podemos decir que terminamos el análisis externo en el contexto del análisis de la situación competitiva de una organización. Hay más herramientas que pueden entrar más en detalle en cada una de las fuerzas, en particular en la rivalidad y en particular también en la relación entre el cliente y los competidores. Pero estas 2 que vimos son ineludibles y nos permiten entender cualquier sector. Nos permiten entender cuáles son esas variables determinantes de cualquier sector, así sean sectores de commodities, sectores tradicionales, con toma de decisiones a 20 o 30 años, como pueden ser el petróleo, acero, o industrias mucho más dinámicas de tecnologías de información, fintech o lo que fuere. ¿Por qué? Porque siguen siendo estas variables las que definen cómo es que se compite. ¿Qué es lo que puede cambiar? Que
algunas de estas variables pasan a ser irrelevantes y empiezan a emerger otras variables que son quizás más importantes, o las mismas dimensiones, solo que cambian en su dinámica y en la forma en que se despliega realmente dentro de cada sector. Con esto estaremos preparados entonces para realizar un análisis interno de recursos y capacidades mucho más rico y valioso, porque nos va a permitir compararnos de forma efectiva y rápidamente con la realidad del sector. Entender no solamente qué tenemos y qué somos y qué sabemos hacer, sino lo que tenemos, somos y sabemos hacer comparado con los competidores y en relación al resto de los jugadores del sector.